Ana Silvia, Presente. Alina, Presente. José Raimundo, José Raimundo, Carmen. Presente, Doc. Perfecto. Presente. Janet, Presente. Paulina Hernández, Presente. Naomi, Presente. Joshua, Presente, profe. Carolina, Presente, profe. Dulce, Presente. Mariana Moreno, Presente. Fernanda Muñoz, Presente. Elizabeth Nava, Presente. Antonio Ortiz, Guillermo Antonio. Presente. Perfecto. Gregorio Romero, Presente, profe. Anet Estefanía, Presente. Rebeca Sánchez, Aquí, profe, presente. Michelle Sánchez, Michelle, Aquí, profe. perfecto. Y Aurora Vergara, Presente. Presente. perfecto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, lo que hemos visto? Doc, no sé si me nombró, no estaba. Había ido al baño. A ver, ¿tu apellido? Díaz Cordero. Díaz Cordero Octavio, sí, sí te anoté. O sea, Gracias. estaba abierta tu ventana. Ok, gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? En lo que respecta a que hemos visto. ¿Todo claro? Parece que sí. Bueno, he tratado de hacer las cosas lo más explícitas posible. Entonces, aquí estamos hablando de músculos profundos de la articulación coxofemoral, ¿no? Aquí, musculatura profunda de la articulación coxofemoral, coxal del caballo. Vean cómo está. Recuerden que el caballo tiene una estructura diferente, ¿no? Por ejemplo, esta eminencia que vemos aquí en el fémur, esto se llama el tercer trocánter, que es muy prominente en el caballo. Se encuentra en la cara lateral del fémur y ahí es donde se inserta el músculo glúteo superficial. Ahí tiene su origen aquí en el ilion y su tendón de inserción es el tercer trocánter. Entonces, vemos diferencias anatómicas de fémures. O sea, yo les recomiendo cuando quieran ver diferencias anatómicas, el libro Koenig es excelente, por eso lo tenemos como libro de texto, porque ahí ustedes buscan en el índice fémur, hueso fémur, les indica la página y ahí viene cómo es el fémur en el caballo, cómo es el fémur en los bovinos, cómo es el fémur en los cerdos, cómo es el fémur en el perro, o incluso el gato, también marca las diferencias anatómicas entre una especie y otra brevemente, no se tienen que echar mucho rollo.
Entonces, vean, aquí tenemos una vista ventral de un caballo. Respecto a los miembros torácicos, podemos ver el músculo pectoral ascendente o profundo, este que se marca aquí, con el número 9 y el 8. Pectoral ascendente o profundo, aquí vemos el pectoral transverso, y aquí vemos el pectoral descendente o superficial, cara ventral del caballo. Y por la cara ventral del miembro pelviano vemos aquí el músculo iliopsoas o el ilíaco. En el caso del caballo no está unido el ilíaco al psoas. Entonces aquí vemos el ilíaco, el aductor. Vemos también, estamos hablando de músculos mediales. Vemos con la letra G el músculo gracilis. Y aquí vemos los músculos craneales de la parte ventral del caballo. Aquí los vamos a ver delante. Y vemos en la parte, perdón, ya me pasé. Entonces estamos en el ilíaco, el aductor, el gracilis. Aquí vemos en la parte posterior el semitendinoso. Aquí vemos el músculo oblicuo interno. Aquí vemos el músculo sartorio. Y vemos el músculo del cuádriceps femoral medial. Por la parte dorsal vemos el glúteo medio, el glúteo superficial, el bíceps femoral y el semitendinoso. Y los músculos dorsales de la cola, pero estos ya son de la región de la cola, ¿no? Los sacrococcygeos dorsales. Entonces, vemos músculos mediales del miembro pelviano. Esta imagen es el protocolo número 24 del miembro pelviano. Entonces, aquí en este protocolo vemos objetivos, el safeno y el obturador, y vemos que esta representación, este símbolo que significa músculos, que comprende este capítulo: vasto medial, sartorio, parte caudal, pectíneo, aductor, semimembranoso, iliopsoas, fascia ilíaca, gracilis, ¿no? Del sistema circulatorio vemos la arteria safena, vena safena medial, arteria circunfleja femoral medial, arteria circunfleja femoral lateral, arteria circunfleja ilíaca superficial, arterias femorales caudales y arteria descendente de la rodilla. Entonces, para que tengan una idea de lo que van a ver en este capítulo. Por ejemplo, aquí lo que yo les puedo decir, los músculos que acabamos de mencionar, ¿no? Es el músculo el pectíneo, que encuentra en este triangulito, el músculo sartorio, parte craneal, el músculo gracilis. Aquí vemos, por abajo de esta fascia, vemos al aductor, aquí vemos al semitendinoso. Y vemos una vena, que es la vena safena medial, porque hay safena lateral. Entonces, estamos entrando a la región del muslo, cuya base ósea es el fémur. Entonces, músculos mediales del músculo: sartorio, gracilis, pectíneo y aductores, ¿no?
los nervios que lo inervan, orígenes, inserciones, funciones. Estamos en la cara medial. Aquí ya con diagramas, vean, los diagramas generalmente o los esquemas, pues nos dan una idea de cómo son las cosas, pero cuando nosotros estamos en un cadáver, pues las cosas cambian, ¿no? Aquí envuelto en fascias, con otras estructuras, podemos casi adivinar lo que estamos viendo en un esquema. Entonces, vean, no, estos músculos más profundos, pues no los vemos, el vasto medial, por ejemplo, del cuádriceps femoral, el músculo pectíneo, el aductor grande que apenas se ve, el gracilis, y el semitendinoso, el más caudal. Aquí vemos el músculo psoas menor, el iliopsoas. Vemos la representación del sacro y los músculos ventrales de la cola, iliocaudal. Este esquema ya lo habíamos visto, pero aquí estamos viendo la región del muslo. Aquí apenas se asoma el semitendinoso por debajo del el semimembranoso por abajo del semitendinoso. Vemos el músculo pectíneo y vemos los músculos gracilis y el sartorio, su cabeza caudal. Y esto es lo que hay que hacer más o menos. Orígenes en un esquema de un esqueleto, poner en rojo los orígenes, inserciones en azul. Aquí vemos la cara lateral, es una vista lateral de un miembro pelviano. Aquí vemos una vista medial. Aquí viene el origen del iliocostal y el largo del lumbar. Aquí viene donde nace el ilíaco, ¿se acuerdan? Que va a insertarse en el trocánter menor, que se ve aquí en azul, entre el agujero obturador. Entonces, y vemos las diferentes orígenes e inserciones por la cara medial. Recordando. Ay. ¿Sí? Perdón, dice Vero que si la puede aceptar, por favor. Ah, sí, permíteme. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, miren, aquí tenemos lo que viene siendo el miembro pelviano, la región de la cadera,
el muslo, aquí trocánter mayor del fémur hasta la articulación de la rodilla, lo que viene siendo la región de la pierna, tibia y peroné, y lo que viene siendo el pie desde la tuberosidad del calcáneo hasta la punta de la uña. Ahorita estamos en la región del muslo, que es esta zona cuya base ósea es el fémur. Entonces, región del muslo, región de la pierna y región del pie. La cosa es que quede bien claro esto, de dónde va el pie, límites anatómicos. En realidad, la región de la pierna llega hasta el peroné, lo que viene siendo por la parte externa y la parte distal de la tibia del peroné. Entonces, estamos en la región del muslo. Aquí vemos lo que es el fémur del caballo, su epífisis proximal, cabeza, cuello, trocánter mayor, que hay un hundimiento que se llama cisura trocantérica, el trocánter menor por la cara medial, abajo del cuello de la cabeza del fémur, el tercer trocánter que va lateral, tenemos la diáfisis o el cuerpo del fémur, y en su parte distal, en su epífisis distal, tenemos por su cara craneal, porque esta es una vista craneal, esta es una vista caudal, tenemos la tróclea del fémur, y tenemos a los lados el epicóndilo lateral, epicóndilo medial, acuérdense que medial va hacia la cabeza del fémur, epicóndilo lateral, epicóndilo lateral, donde se van a insertar los músculos, van a ver el origen de los músculos extensores de la pierna, y por la cara medial los músculos flexores. Entonces, por la cara caudal del fémur tenemos la cabeza, podemos ver el cuello, la fosita de la cabeza, donde está el ligamento de la cabeza del fémur. Vemos su trocánter mayor, su tercer trocánter, el trocánter menor, la diáfisis del hueso, donde encontramos el agujero nutricio del hueso. Tenemos los cóndilos en su epífisis distal y tenemos esta fosa que se llama fosa supra, que quiere decir que está arriba de los cóndilos, supra, condilia, por la cara lateral, ¿verdad? Entonces tenemos la fosa o el surco intercondilio y sus epicóndilos, epicóndilo medial, aquí el epicóndilo lateral no se ve muy bien, pero aquí están marcando el cóndilo lateral, y el epicóndilo va por su cara lateral. Entonces, en lo que yo me refería al principio de que estudian las estructuras de los huesos, me refería yo a esto. Tienen que estudiar cada parte para que ver dónde se van a insertar los diferentes músculos. Articulación coxofemoral de la cadera, acetábulo con la cabeza del fémur, tipo de articulación esferoidal. Aquí es una articulación que permite un alto rango de movimientos, ¿no? Entonces, abducción, de extensión, movimiento de flexión, ¿ven? Esta ya la habíamos visto, para verlo dónde está la fosa trocantérica. Este es un fémur de perro. Y tenemos los músculos caudales del muslo, ¿no? Muslo caudal, tenemos el bíceps femoral, su cabeza isquiática, el separador caudal, cuando nos referimos al separador caudal, es el abductor, semitendinoso y semimembranoso.
femordistal. Aquí tenemos la articulación de la rodilla, articulación fémuro-rotuliana o fémuro-tibio-rotuliana, la cápsula articular, los cartílagos. Aquí tenemos la articulación del peroné proximal. Y alcanzamos a ver algunos de los ligamentos que la conforman. Movimientos de la articulación de la rodilla, de flexión y extensión. Tipo de articulación. Troclear y plana. Plana se refiere a lo de la rótula. Entonces tenemos una articulación femorotibial, femororotuliana y tibio-peronea proximal, que es sinovial plana. Aquí vemos una articulación de la rodilla, viendo los ligamentos cruzados, el ligamento cruzado craneal, el ligamento cruzado caudal. Vemos el cartílago articular y podemos ver aquí los huesos sesamoideos o favelas del músculo gastrocnemio. Entonces, fémur, tibia, aquí prácticamente se hizo disección de la rodilla y de los ligamentos rotulianos, el ligamento rotuliano. Aquí vemos músculos vinculados a la articulación, tendón del popliteo. Aquí vemos ligamento transverso de la rodilla, ligamento lateral, el lateral medial, el cruzado craneal, el cruzado caudal. Entonces, otra vista. Aquí estamos viendo una vista proximal de la tibia, o sea, la estamos viendo en su epífisis proximal, visto desde arriba, o sea, es una vista proximal, donde vemos la representación de los meniscos que tienen forma de media luna. Aquí vemos el ligamento cruzado caudal, ligamento cruzado craneal, los ligamentos menisco-femoral, ¿sí? El ligamento transverso de la rodilla, ligamento tibial craneal, vean, ligamento craneal del menisco, ligamento colateral medial, el ligamento colateral lateral, ¿no? Entonces es una articulación altamente reforzada. Por eso cuando se luxan en un atropellamiento, en un trauma y se rompen estos ligamentos, pues es luego un poco complicado repararlo, ¿no? Lo más común es ruptura del ligamento cruzado craneal, es uno de los problemas más comunes que se presentan en la clínica. Entonces, aquí tenemos los ligamentos meniscales, los cruzados, los laterales, colateral lateral, colateral medial, ligamento rotuliano, ¿sí? Los femorales meniscales y los tibiales meniscales. Y aquí tenemos lo que vendría siendo la articulación propiamente dicha, la cápsula articular. En la cara cráneo distal, en la tibia, aquí encontramos un cuerpo adiposo, que sirve como una almohadilla.
y cómo tendríamos que hacer las artrocentesis, como para obtener líquido sinovial. Generalmente es lateral a la rótula o a la rodilla. Y músculos que refuerzan, que se articulan con la rótula en su parte proximal. Tenemos el músculo recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio conforman el cuádriceps femoral entre los cuatro y terminan en un solo tendón, que es el tendón que se articula con la rótula y de la rótula sale el tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad de la tibia, ¿no? Tenemos el músculo popliteo que se va a articular al cóndilo lateral del fémur. Entonces acuérdense, aquí todo es lateral, medial, proximal, distal. Aquí tenemos el ligamento rotuliano, que es el que va de la rótula a la tuberosidad tibial. Y aquí tenemos el cuerpo adiposo en la parte inferior o distal de la rótula. Perdón, y craneal también. Aquí ya estamos viendo la parte craneal de una articulación de la rodilla. Vemos aquí la rótula, vemos aquí el cojinete adiposo, vemos la tróclea por la parte craneal y alcanzamos a ver parte de los cartílagos, ¿no? Tipo de articulación plana de la rótula que va a correr a través de la corredera troclear que se encuentra al centro, ¿no? Esta es la tróclea y esta es la corredera troclear. Aquí vemos el tendón común del cuádriceps femoral. Y aquí vemos los cóndilos femorales por la cara caudal. Vemos parte del ligamento caudal, la rodilla, el ligamento caudal. Y vemos aquí parte de los ligamentos, el lateral, colateral, lateral. Entonces, músculos del cuádriceps. Bueno, aquí viene el tensor de la fascia lata. No vimos prácticamente el cuádriceps porque está, lo que vemos está abajo de esta fascia lata, del tensor de la fascia lata, esta fascia blanca. Por abajo de ella se encuentra el recto femoral y el vasto lateral, que van a formar parte del cuádriceps, que va a dar el tendón rotuliano. ¿Sí? Aquí estamos viendo el bíceps femoral, aquí atrás el semitendinoso, el bíceps femoral como tal, y aquí estamos el glúteo superficial, perdón, glúteo medio, el glúteo superficial, fascia toracolumbar y fascia glútea. Aquí vamos entrando a la región de la pierna, donde la tibia y el peroné son la base ósea. Entonces vemos en la epífisis proximal de la tibia, vemos el cóndilo lateral, que siempre va, el peroné o la fíbula siempre va hacia lateral. Entonces, esta es una tibia izquierda. Aquí vemos la tuberosidad de la tibia.
la cresta tibial, cóndilo lateral, cóndilo medial, la eminencia intercondilar, área intercondilar caudal. Vemos la línea para el músculo popliteo, líneas musculares de inserción muscular, y distalmente vemos el malleolo medial y el malleolo tibial lateral. Entonces, malleolo medial, malleolo lateral, y la cóclea, donde se va a articular el hueso astrágalo del pie. Entonces, aquí tenemos una tibia sin la parte orgánica, simplemente la parte mineral. Totalmente podemos ver esta línea que es la fisis proximal, con su cartílago, la epífisis proximal, la metáfisis proximal, la cavidad medular, la diáfisis del hueso y su epífisis distal con su metáfisis distal. También tiene aquí su fisis distal y la epífisis distal con sus cartílagos articulares. Entonces, este es el hueso ya completo, con su médula ósea, su cavidad medular, su tejido esponjoso con médula ósea roja también, y con el colágeno que forma parte del hueso, la parte orgánica del hueso. Aquí tenemos los músculos que corresponden a la región de la pierna. Y pues, si ustedes ven, prácticamente van a emitir sus tendones hacia la parte del pie, donde es donde van a tener su función. O sea, aquí está el músculo, aquí se contrae, y los tendones van a hacer su función flexora o extensora. Entonces, el más craneal, pues es el tibial craneal, que tiene como función flexor del tarso, ¿no? Tenemos el tercer peroneo. Aquí vemos las diferencias anatómicas en las diferentes especies, como es en el perro, como es en el cerdo, como es en el bovino y como es en el equino. Si ven, el equino tiene un refuerzo extra de fascias y tendones que refuerzan esos tendones. Una de las complicaciones que tienen, sobre todo en caballos o en animales que tienen estas extremidades largas y tienen tendones y hueso, es que si se fracturan, prácticamente no hay irrigación. No hay... ¿Pero por qué esperas aquí? Estaba buscando su maleta. Denme un segundo, por favor. Déjame buscar si... No hay. No. Hay una. Bueno. No, pero dime cuando falten. No, Le dije hace tiempo, le dije... Pregúntale al doctor si te puede No dar. tenía. Le dije... No, es que no me dijiste que... Bueno, estoy grabando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Bueno, aquí tenemos los músculos de la pierna lateral. Tenemos el tibial craneal, que vimos en amarillo, el peroneo largo, el músculo peroneo corto, tercer peroneo, extensor digital largo, extensor digital lateral y extensor largo del primer dedo. Decíamos que todo su origen va a ser
prácticamente en los epicóndilos o en los cóndilos laterales. En el caso del peroné, en el cóndilo lateral de la tibia, o parte de la cabeza peroneal. Tenemos la región de la pierna medial. Tenemos los músculos gastrocnemios, músculo sóleo, flexor digital superficial, digital profundo, tibial caudal, que tiene función flexora, flexor digital medial y flexor digital lateral. Estos los vamos a tener los orígenes prácticamente en el epicóndilo lateral del fémur, parte distal del fémur, peroné, cabeza peroneal, fosa supracondilia, el flexor digital superficial, tuberosidad supracondilia lateral, peroné tibial, tibia, peroné tibia. Entonces, aquí tenemos un corte transversa para ver cómo está distribuido el vientre muscular del músculo flexor digital profundo. Vean, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a verlo de esta forma, pero haciendo un corte transverso al nivel prácticamente de la diáfisis a nivel proximal, podemos ver cómo están intercalados en todo este paquete muscular, que está envuelto en fascias, y esta imagen está tomada del libro de protocolos de disección. Y pasamos distalmente a la pierna, a la región del pie. Entonces, vean, es una región con múltiples estructuras. Empezamos con la articulación del tarso, que está compuesta por lo menos por 7 huesos, ¿no? El tipo de movimientos que puede efectuar es de flexión y movimientos de extensión. No permite este tipo de articulación otro movimiento, y tiene tipos de articulaciones trocleares, la tibio-calcáneo, tibio hasta la tarsocrural, la articulación tarsocrural, que es la tibio con el astrágalo, y la articulación tarso-metatarsiana, son las que permiten un poquito más de movimiento en esta parte. Entonces, estamos entrando a la región del pie. Repetimos el esquema de las articulaciones del tarso que presentamos en un principio, ¿sí? La tarsocrural es la tibia con el astrágalo, de tipo troclear. Tenemos la articulación de la tróclea con el calcáneo, perdón, el astrágalo con el calcáneo. Entonces, este tipo de articulación se le llama talocalcánea. Tenemos la articulación del calcáneo con el hueso cuartal, que se llama talocalcáneo cuartal. Y tenemos la articulación del astrágalo con el calcáneo con el hueso central. Entonces, esta articulación se le llama talocalcáneo central, calcáneo central. Y tenemos las articulaciones centrodistales para pasar distalmente a las tarsometatarsianas, que corresponden a las diferentes cuñas y al hueso cuartal.
Entonces, para ubicarnos, esta es la parte medial. Entonces, la tibia la vamos a encontrar en la parte medial, el peroné en la parte lateral. Aquí viene el malleolo tibial, malleolo peroneal, en la cara lateral, y los huesos 2. En el caso que haya un dedo 1, tenemos dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Los que nada más tienen 4 dedos, como los perros, la mayoría de las razas tienen dedo 2, 3, 4 y 5. En el caso de los cerdos y de las vacas, es el dedo 2, 3, 4 y 5. Aunque son estos dedos, el 2 y el 5, son pequeños. Entonces, tenemos elementos que corresponden a la articulación tarsal. Tenemos el calcáneo, que es el más grande. Tenemos el astrágalo. Tenemos el hueso central. Tenemos el cuartal y las cuñas, ¿no? Que de medial a lateral los denominamos tarsal 1, también llamada cuneiforme, tarsal 2, cuneiforme intermedio, tarsal 3, cuneiforme lateral. Cuneiforme significa que tiene forma de cuña. Entonces aquí vemos una vista que parece lateral. Aquí ya vemos cómo están organizados. Esta es una vista medial. Esta es una vista lateral. Tenemos el hueso calcáneo, el astrágalo, hueso tarsal central, el hueso cuartal y la base del calcáneo. Perdón, no, la cuña, tarsal 3. Tenemos el metatarso y el cuarto metatarsiano. Estamos hablando de los caballos. El caballo tiene, este es el tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, y del otro lado tenemos el segundo metatarsiano por la cara medial, ¿no? Aquí tenemos el metatarsiano 2. El tarso, aquí vemos las diferencias anatómicas. Esta imagen obtenida del libro de Koenig. Vemos cómo está en el perro, cómo están las diferentes, el tarso proximal, el calcáneo y el astrágalo. Vean la parte más proximal. Vemos las diferencias anatómicas, cómo está en el caballo, en el bovino, en el cerdo y en el perro. Veamos cómo el caballo tiene una inclinación hacia medial, el astrágalo. Tenemos el hueso intermedio o el hueso central. Vean el hueso central en el perro, el hueso central en el cerdo, el hueso central en el bovino, que está fusionado al hueso cuartal. Y aquí podemos saber cuándo es de un bovino, cuándo es de un equino, ¿no? Hueso central y hueso cuartal. Y vemos la fila distal de las cuñas, de los huesos metatarsianos. Empezamos con el metatarsiano, perdón, con la cuña 1, 2 y 3, cuña 1, 2 y 3, cuña 1, y en el caso del bovino también está fusionado la 2 y la 3,
Y en el caso del equino, la cuña 1 y 2 están fusionados y la 3 está aparte. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo la cápsula articular de los huesos del tarso y cómo se puede hacer una artrocentesis. Aquí está viendo en la parte proximal, lateral, a nivel del astrágalo. Aquí vemos la cápsula articular, los diferentes ligamentos que están uniendo estos huesos tarsales, ¿ven? Los tarsometatarsales. Y aquí lo que vemos es el tendón del calcáneo común, lo que vendría siendo para nosotros el tendón de Aquiles, cómo está formado por estos 5 músculos. Vean, músculos que conforman el tendón del calcáneo común, es los músculos gastrocnemios, el músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso, el gracilis y el flexor superficial de los dedos. Por ejemplo, lo que viene siendo el bíceps femoral, el semitendinoso y el gracilis se originan desde la cadera. Vienen desde la cadera y vienen aquí a formar un tendón común. Los gastrocnemios y el flexor superficial de los dedos que prácticamente están en la región de la pierna, pero hay 3 que vienen desde la parte más proximal del miembro pelviano. Entonces aquí tenemos el tendón del calcáneo común, también llamado tendón de Aquiles. Y estamos viendo cómo se distribuye. Aquí vemos el malleolo peroneal, el malleolo tibial, y cómo va entre los dos se encuentra el hueso calcáneo. ¿Sí? Y el astragalo, que es el que se articula más con la tibia. Entonces, músculos distales, acuérdense que los extensores están principalmente del lado lateral, extensor digital corto, tenemos músculos flexor digital corto, músculos, prácticamente son músculos del pie, los interflexores, los lumbricales, los interóseos, el cuadrado plantar. Vemos cómo se distribuyen en lo que es la región del pie, los diferentes tendones de los diferentes músculos. Aquí vemos articulaciones del pie, las articulaciones cuartales metacarpales y del hueso cuartal, las cuñas con el metatarso. Entonces, los huesos metatarsales, las articulaciones metatarsofalángicas proximales, las interfalángicas, próximo medial, interfalángicas medio distal. Por ejemplo, los dedos, algunas razas tienen estos dedos suplementarios, que se le llama polidactilia, tienen hasta 2 dedos de más
como las razas San Bernardos, gigantes de los Pirineos y algunas razas mastines. Y para mantener estos tendones en su lugar, hay estos retináculos que mantienen los tendones en la posición correcta. Retináculo extensor de la pierna, retináculo extensor del tarso. Aquí estamos viendo una vista dorsal de cómo terminan los tendones de los músculos extensores y una vista plantar, cómo terminan los músculos también. Vean el trayecto que tiene, por ejemplo, este músculo extensor largo del dedo 1, como cruza del otro lado, y los retináculos son los que lo mantienen en su sitio. Y aquí tenemos músculo extensor digital corto, vean, donde nace. Entonces,